Y para seguir caracterizando este movimiento que llamamos romanticismo, les presentaré, y esto aquí no puedo ocultarlo, yo creo que es sin duda uno de mis pintores favoritos de todos los tiempos. Estamos hablando del pintor alemán Caspar David Friedrich, quizás el pintor más importante de este primer romanticismo. ¿A qué me refiero cuando digo primer romanticismo? Cuando hablamos del romanticismo pictórico, es decir, en cuadros, se estima que es un periodo que más o menos pudo durar unos 100 años, empezando hacia 1770 con una etapa prerromántica y terminando hacia 1870 con los últimos compases. Se estima que el prerromanticismo ocuparía más o menos desde 1770 hasta 1820, el corazón del romanticismo desde 1820 hasta 1850, y la última parte del romanticismo o el postromanticismo lo ubicaremos más o menos entre 1850 y 1870. Ojo, esto a nivel pictórico, no hemos de aplicarlo a todas las artes. Pero entonces Friedrich, Caspar David Friedrich, sería un representante absoluto, quizás el más grande representante del romanticismo del periodo medio, es decir, entre esos años de 1820 y 1850. Y toda la estética de Friedrich es tremendamente original. Un cuadro de Friedrich siempre lo podemos reconocer porque utiliza los mismos elementos del lenguaje. Friedrich no estudiaría en Alemania, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, pero luego se instalará en Dresde, en Alemania, y prácticamente llevará desde allí a cabo toda su obra. Este, sin duda, es uno de los cuadros más emblemáticos de Friedrich. Y ya hay cosas que nos chocan de entrada, ¿verdad? Nos pone plenamente en la categoría de aquello que Kant había llamado lo sublime frente a lo bello. Primero nos choca que tenemos al protagonista de la escena, a un personaje que, en primer lugar, nos está dando la espalda. Es decir, no importa el protagonista, no se trata de un retrato, que era uno de los grandes temas del arte europeo, no nos invita a reconocer a un personaje. Estamos viendo al personaje de espaldas, que él mismo, dándonos la espalda, nos invita y nos dice: yo no soy lo importante de este cuadro, lo importante de este cuadro es lo que yo estoy viendo, que es todo el enorme paisaje imponente de montañas y de niebla y de cielo que tenemos al fondo. Pero asimismo nos ponen coordenadas plenamente románticas y de lo sublime, en el sentido que recordemos que lo sublime se vuelca también a un reconocimiento y a una vuelta al estupor natural que sentimos todos, perdón, al estupor que sentimos todos por la grandeza de los procesos naturales y al mismo tiempo la pequeñez del hombre frente a las fuerzas imparables de la naturaleza. Entonces, nos invita al mismo tiempo a la contemplación. Este personaje sin duda está inmerso en una contemplación del paisaje y a través de esta contemplación lo está llevando a una reflexión profunda sobre cuál es su propio papel y su propia insignificancia en el gran escenario de lo que es el universo que se despliega delante de él. Y el universo que se despliega delante de todos los hombres es la magnificencia de la naturaleza, que de vez en cuando, con alguna epidemia rara, por ejemplo, viene a recordarnos lo vulnerables, los débiles, lo humanos, lo pequeñitos que somos y a merced de las circunstancias que estamos. Justo cuando el hombre del siglo XVIII pensaba que había conquistado el mundo, que lo había dominado a través de su razón, a través de su intelecto, a través de su confianza en la ciencia y en la tecnología, el romanticismo viene a recordarnos que nuestra ciencia, que nuestra tecnología, que nuestros avances no son nada y empalidecen frente a lo que es el verdadero objeto de observación, que es la naturaleza. Los cuadros de Friedrich siempre tienen como protagonistas a la naturaleza, pero ojo, no es la naturaleza clásica de la naturaleza diurna, lumínica, mediterránea, que esta naturaleza mediterránea que hace alusión al mundo clásico grecolatino. Ahora estamos en otras coordenadas, ya no estamos en la antigüedad clásica grecolatina. Los románticos les fascinará el medioevo europeo, con su oscuridad, con lo gótico, la arquitectura gótica, no la arquitectura clásica, es lo que viene a predominar ahora. Los paisajes del norte, los paisajes fríos, oscuros, los mares revueltos y prácticamente
prácticamente indomables y no la placidez de los paisajes mediterráneos que podíamos ver en el sur de Europa. Y esto es precisamente a lo que nos invita Friedrich, a una contemplación profunda que es al mismo tiempo una contemplación externa y una contemplación interna. Estoy sondeando la propia profundidad de mi alma, mis propias tormentas emocionales, mis propias tormentas sentimentales. Por eso los paisajes de Friedrich son vaporosos, las figuras humanas siempre están colocadas en situación de inferioridad frente a este paisaje y por supuesto en una situación de contemplación. Otro de los cuadros que juega mucho con esto, con todo esto que acabamos de describir, son estos acantilados blancos en Rügen, que fíjense, hacen alusión un poco a los mismos temas. Evidentemente sigue siendo un mar del norte, y lo sabemos porque Rügen es una isla alemana en el mar Báltico, caracterizadas por este curioso paisaje de los acantilados blancos, similares quizás a los que hay en Inglaterra, en Dover. Esta vez nos muestra una escena quizás menos solitaria. Se dice que esto lo pintó Friedrich durante su viaje de bodas, con lo cual una de las posibles explicaciones es que aquí estuviera Caroline, a la que era su joven esposa, y se especula con que estas pueden ser el mismo Friedrich representado de dos maneras, como un hombre viejo y como un hombre joven, o que podía ser el suegro de Friedrich que los había acompañado, o que puede ser simplemente un personaje como excusa para rellenar un poco a este cuadro y darle un aire cómico a la situación. Cómico porque evidentemente el personaje parece haber perdido alguna cosa, está buscando y no está en el ejercicio personal, profundo y contemplativo en el que sí que tenemos a este personaje que está aquí mirando en la distancia. Y fíjense que ya estos dos cuadros nos permiten conectar profundamente con esa aproximación prerromántica y existencialista que ya habíamos avanzado, por ejemplo, en Kierkegaard. ¿Recuerdan esa imagen que utilizaba Kierkegaard del hombre que se acerca a un precipicio y que tiene un sentimiento doble, el sentimiento de cuidarse para no caer, como parece que está haciendo muy precavidamente aquí este personaje y está haciendo Caroline, pero también el sentimiento de ir hacia adelante, de el llamado, de aquello que nos está de aquello que nos invita a avanzar, como al menos a avanzar con la mente. Y estos dos personajes están exactamente en esa situación. Ese acto contemplativo de subir hasta lo más alto para contemplar el vacío y al mismo tiempo ver cómo se despliega el mundo ante nosotros, es una cosa profundamente humana que nos pone en estas coordenadas sentimentales que expresaba el romanticismo. Otro de mis cuadros favoritos de Friedrich, fíjense en este monje a la orilla del mar. No es un mar, como les había dicho, mediterráneo, plácido y tranquilo. No es un ambiente diurno, es un ambiente de tormenta. Fíjense que el cielo tormentoso y oscuro ocupa prácticamente el 80% del cuadro. El cuadro es cielo, son nubes cargadas, es tormenta. Y no cualquier tormenta, una tormenta del norte, una tormenta no mediterránea, una tormenta, esto no es el Caribe, esto es una tormenta báltica, de un mar oscuro, un mar alborotado, un mar profundo, que un mar profundo es siempre una analogía de la actividad mental, del inconsciente, el mar profundo que todos nosotros guardamos en nuestra mente y bajo el cual se esconden a cosas que ninguno de nosotros conoce. Y ahí, pequeñito, a la orilla del mar, no solamente una persona, fíjense, incluso por debajo de la línea del horizonte, tan pequeñito que es insignificante, y está nuevamente ahí nuestra figurita humana solitaria, la soledad, el frío, lo oscuro, en una actitud de contemplación. Y es significativo que la figura que está contemplando acá, nos diga Friedrich, es un monje, porque nos está diciendo la verdadera religión, aquello de lo que tenemos que estar asombrados, no es una figura, no es una iglesia, no son los ángeles y los arcángeles y las figuras renacentistas que vienen a bombardearnos con sus querubines y sus trompetas y sus nubes, no es la mano de Dios que sale desde el cielo y ciertamente no es ni una virgen ni un Cristo sufriente. La contemplación religiosa verdadera del romanticismo está en la naturaleza y la experiencia que estás teniendo este monje aquí frente
al espectáculo que se le ofrece es una experiencia igualmente religiosa. Otro de los cuadros de Friedrich, fíjense, Luna saliendo a la orilla del mar. Volvemos a tener esta estética tan típica de Friedrich, los personajes en su actitud contemplativa a la orilla de un mar profundo, oscuro, tenebroso, en el que no vemos nuevamente una escena diurna, es una escena nocturna. Fíjense, es la luna saliendo. Los románticos privilegiarán la luna en el sentido de que la luna es aquello que alumbra, pero no deslumbra como el sol. La razón, recordemos la ilustración. La ilustración tomaba como uno de sus símbolos la luz, y no hay mejor símbolo de la luz del conocimiento que el sol. Los románticos se van del sol a la luna, lo que representa lo irracional, lo sentimental, lo melancólico. Y es así para todos nosotros cuando vemos una luna llena de este color así amarillo profundo saliendo sobre el mar, con unos barcos que en Friedrich nunca son barcos. Los barcos siempre representan esos pensamientos peregrinos que se están deslizando por las aguas de nuestra mente, ¿no? Son esos vehículos capaces de transportar los pensamientos de un lugar a otro. ¿Cuántas veces cuando nosotros pensamos y dejamos flotar y volar la imaginación, no nos parece que nuestros pensamientos van como en barcos a la deriva, dejándose ir por las corrientes naturales? Entonces, todo este simbolismo es el que podemos ver nosotros en el pensamiento romántico. Y el último cuadro de Friedrich que les quiero mostrar es esta abadía en el Robledal, que ya nos muestra también plenamente el anticipo de todos estos signos románticos que venimos hablando. Fíjense, un paisaje evidentemente nocturno, estamos al final de la noche, que es el momento más oscuro, justo antes de que salga el sol. Vemos un alba que está tímidamente asomándose en un paisaje evidentemente hibernal. Tenemos un paisaje de nieve con estos robles que están absolutamente despojados de vida y despojados de sus hojas en la parte más cruda y más fría del invierno, con unas ruinas. Las ruinas siempre fascinarán a los románticos. Y no son las ruinas, y fíjense que no son las ruinas clásicas. No estamos viendo acá la arquitectura clásica tipo Partenón o tipo Foro Romano. Estamos viendo la arquitectura gótica. Recordemos lo medieval, lo oscuro, lo terrible, este arco ojival medieval. Nos recuerda esa referencia con una abadía que está destruida en la que no hay nadie. Y si nos fijamos bien, lo que vemos es un séquito de monjes que está yendo hacia la abadía, pero en su ir hacia la abadía está atravesando el cementerio. Los cementerios también serán uno de los paisajes favoritos de los pintores románticos. Pero al final parece haber una luz de esperanza en todo esto. Parece que los monjes, se han muchas veces leído este cuadro como una transición de la oscuridad hacia la luz. Fijémonos que los monjes van desde la oscuridad hacia el alba incipiente, pero al mismo tiempo están yendo desde, es una analogía de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, están yendo desde el cementerio hacia la promesa de una nueva luz que está trayendo este sol naciente que vemos muy difuminado por las brumas, por estas brumas nórdicas.